Muchas gracias, Susana. Da gusto estar en esta mesa en tan buena compañía y con alguien que me presente de esta manera. Yo lo único que quiero es lanzar también reflexiones e ideas sobre por qué yo considero que hay que hablar, cuando hablamos del derecho administrativo del siglo XXI, del año 2025, de un derecho moderno y muy transformado, muy influenciado por la doctrina constitucional, como dijo ayer César Tolosa, por la jurisprudencia del Supremo, por supuesto, por las últimas leyes que también fueron analizadas ayer. Sin duda que el legislador influye en lo que es el contenido y la actualización del derecho administrativo, pero sin duda uno de los factores principales en la última transformación o modernización de nuestro derecho ha sido el derecho de la Unión Europea. Yo siempre digo que es como una lluvia fina que va mojando, no te das cuenta, pero al final te cala. Esto es una cosa que sabemos mucho en Cantabria, ¿no? Parece que no te mojas y al final te cala. ¿Por qué digo que es esto? Porque me ha sorprendido. Yo lo que pensaba era que el derecho a la Unión Europea iba a ser una avalancha de instituciones gigantes, iba a venir el TJUE, iba a venir los reglamentos, las directivas, instituciones que iban a pasar por encima del derecho español. Claro, yo cuando empiezo a estudiar el derecho de las comunidades europeas, cuando aquello no quería que se transformase el derecho español de ninguna de las maneras. El ordenamiento jurídico español era moderno. Teníamos un ordenamiento jurídico sin tradición. Entonces, claro, yo quería estabilidad, yo quería que nadie se moviese, que nada cambiase. Sobre todo cuando estoy estudiando y me dicen que lo primero que se va a hacer va a ser modificarse la Constitución española. Hombre, que queremos tener una tradición. ¿Y qué va a pasar ahora con esto? Es como salir de la zona de confort. Hemos visto ayer a muchos compañeros que no quieren que haya una nueva ley, unos nuevos tribunales, porque se sale de la zona de confort. Los cambios no son cómodos. Pues yo era reacia al derecho a la Unión Europea, que curioso que en la actualidad sea una fervorosa seguidora y una entusiasta del derecho a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el cambio que se ha venido a producir o que se ha venido produciendo y que se produce en la actualidad ha sido fruto de la voluntad perseverante en la que poco a poco el derecho a la Unión Europea ha formado un acervo comunitario. Yo hasta que no llegué a la Facultad de Derecho nunca había escuchado esta palabra, no sabía lo que era acervo. Tampoco me interesó mucho al principio y, sin embargo, pienso que es de gran importancia, porque ha conseguido que todos los ordenamientos jurídicos vayan asimilándose, vayan siendo cada vez más comunes en Europa, pero que les sigamos sintiendo como propios. De tal manera que se van equiparando figuras, se van igualando normas. En esto ha tenido muchísima importancia para mí, desde mi punto de vista, porque todo lo que yo voy a decir son reflexiones personales, el TJUE, más que el legislador de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el TJUE, con sentencias de condena, por ejemplo, logra que en España, en el año, no me acuerdo cuándo, en España, se creen, por ejemplo, tribunales de recursos contractuales. Luego vamos a tener una experta que va a hablar de ello. Instituciones totalmente ajenas a nuestro ordenamiento jurídico, existían cosas parecidas en la agencia tributaria o los jurados de expropiación forzosa, pero bueno, era esta figura de los tribunales especialistas en contratos no existía, no solamente se incorpora, sino que gusta tanto que se va copiando en el ámbito autonómico, en el ámbito local, etcétera. Pero no solamente nos tenemos que quedar en instituciones concretas que se van absorbiendo, nos tenemos que quedar en que todas las materias han sido influidas por el derecho a la Unión Europea. En un principio, el derecho a las comunidades europeas solo se preocupaba por los temas verdaderamente importantes, que, como no, son los del dinero, ¿no? Eran contratos, tributario principalmente, subvenciones, etcétera. Pero es que ahora, en el año 2025, yo no encuentro ninguna materia dentro del derecho administrativo, fijaros, el derecho administrativo es amplio y extenso, en la que no haya filtrado los principios o las ideas del derecho de la Unión Europea. Por ejemplo, pensemos en medio ambiente y en principios como el que contamina paga. Pensemos en extranjería con la utilización de la teoría de los arraigos cada vez más utilizada, como por ejemplo en la reforma del nuevo reglamento de extranjería, que amplía este concepto de arraigo y que entra en vigor ahora en el mes de mayo. Pensamos figuras típicas españolas como la autorización y la licencia que se desplazan con las declaraciones responsables. En el urbanismo, la idea de protección del paisaje, la actividad administrativa con principios como el de buena administración o buena regulación. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 7 o 8 años
que el TJUVE se iba a preocupar por las relaciones que tiene su administración con sus empleados públicos. Pues se preocupa por estas relaciones y de repente transforma el derecho europeo y el derecho de los países mediterráneos y sobre todo el derecho español. Tenemos el ejemplo de la Ley 2021 y otras leyes que han venido a tratar de solucionar el problema que había con la temporalidad, y tenemos que todos los órganos jurisdiccionales hemos estado saturados y seguimos estando con materias de pleitos de temporalidad, de ceses de interinos, etcétera. Tenemos nuevas interpretaciones de los artículos 103 o 23 de la Constitución española. Bueno, esto supone que el derecho administrativo lo que está haciendo es actualizarse, modernizarse, pero no solamente con sus propias instituciones que nos influyen, sino con las instituciones nuestras que vamos cada vez interiorizando e incorporando el derecho de la Unión Europea en nuestro trabajo. Por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en su sala tercera, desde el año 2015, tiene la virtud de que con el nuevo recurso de casación estatal conoce de todos los temas, conoce de todas las materias, ya no hay causas tasadas ni criterios cuantitativos para acceder a la casación, y entonces, tratando todas estas materias, incorpora en su jurisprudencia una jurisprudencia de principios generales propios de nuestro ordenamiento jurídico tradicionales y de principios generales de derecho de la Unión Europea, que aplica constantemente sus sentencias, que hace que luego el resto de los órganos jurisdiccionales también lo hagamos así. ¿Y por qué he dicho yo que me parece muy importante en la creación de este acervo comunitario que hace que filtre el derecho de la Unión Europea en nuestro ordenamiento jurídico, que me parece más importante la figura del TJUVE que la del legislador europeo? Pues porque yo pienso que no es hasta los años 90, hasta el Tratado de Maastricht y luego los tratados posteriores, el de Ámsterdam en el 97 con el acervo Schengen en el año 2001, el de Niza en el año 2007, el de Lisboa, hasta este momento, años 90, el legislador europeo en sus tratados no realiza desarrollos de políticas integrales. En realidad, desde un principio, lo único que se va haciendo es tratados muy específicos en materias muy concretas, como la unión aduanera, el mercado único o la unión monetaria. Pero es en los años 90 cuando se generalizan estos tratados, estas políticas. Pero el TJUVE venía generalizando los principios generales del derecho y venía estableciendo estas políticas jurídicas generales desde los años 60. 30 años antes, el TJUVE ya estaba hablando de acervo y estaba desarrollando estos conceptos. Nosotros, ¿por qué digo esto? Pues digo esto porque 60 años antes estamos haciendo referencia a sentencias como… Espera un momento porque me acabo de perder. Bueno, sentencias como, por ejemplo, en los años 60 empezamos a hablar de sentencias como, por ejemplo, la de Flamino Costa, en la que ya se hace referencia a un ordenamiento jurídico comunitario, autónomo, propio o específico. La sentencia de Simental, conocido por todos, principio de primacía del derecho comunitario. Se excluye las normas internas si son necesarias para aplicar el derecho de la Unión Europea sin tener que acudir a un tribunal constitucional o a alguien que te las anule. En los mismos años 60, la sentencia Van der Luz, en las que ya te está haciendo referencia al principio de aplicabilidad y eficacia directa de las directivas. La sentencia Frankovic, en la que te está asumiendo responsabilidad a todos los Estados que no apliquen y que no incorporen en su ordenamiento jurídico el derecho comunitario. Este acervo, por lo tanto, esta generalidad en las normas se predica primero del TJUVE que del legislador y sus tratados. Nosotros estábamos acostumbrados hasta ahora a hablar, cuando manejábamos dos ordenamientos jurídicos, el nacional y alguno supranacional, a hablar precisamente de eso, de ordenamientos superpuestos. Entonces, cuando España firmaba tratados internacionales, y cuando España se metía en comunidades de derechos humanos a nivel europeo, a nivel mundial, sí que teníamos ordenamientos jurídicos superpuestos. Lo mismo pasaba cuando España se relaciona con otros tribunales internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero es que ahora nos tenemos que olvidar de esta superposición. Esto que en un principio podía pasar, imaginar que podía pasar, no, estamos hablando de que tenemos un solo ordenamiento jurídico que es el español, que incorpora el derecho de la Unión Europea, y un solo ordenamiento jurídico. Las sentencias del Tribunal Supremo, cuando yo digo que han sido muy importantes a la hora de incorporar en el ordenamiento jurídico español los principios generales del derecho, hacen referencia a principios generales que a veces ya eran conocidos y son principios generales tradicionales de nuestro ordenamiento, como el principio de igualdad, como el principio de no discriminación,
pero de repente nos encontramos en los últimos tiempos con principios como el de buena administración. Principios absolutamente normales o tradicionales en países del norte de Europa, pero principios que en otros países con otra tradición jurídica de picaresca o de gracia, como decía antes el anterior ponente, es necesario recordar. La Administración se tiene que comportar bien. Pues bueno, por ejemplo, la sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha utilizado este principio reiteradamente a la hora de condenar una serie de conductas que todos conocemos como la del doble o triple tiro. Otros principios son muy importantes y ya son principios propios de nuestro ordenamiento, como el principio de buena regulación. Existen sentencias del Tribunal Supremo en el año 2022 en los que, a la hora de anular una disposición general, a la hora de anular un reglamento, un Real Decreto, no solamente lo hace porque ese Real Decreto tuviese defectos formales, lo hace porque de esta manera, con estos defectos formales, se está infringiendo el principio de buena regulación. Existe una inexistente falta de motivación, se está infringiendo principios como el de legalidad, el de jerarquía normativa, el de no regresión, etcétera. Cuando se están hablando de reglamentos ambientales, se utiliza este principio de no regresión o de standstill. Se hace referencia siempre a principios como el de prevalencia, el de ponderación de intereses. Y esto, que puede parecer un poco, bueno, que no puede tener demasiada importancia, porque al final y al cabo los principios generales del derecho son solamente interpretación de las normas jurídicas y se acuden a ellos según el sistema de fuentes del derecho, tiene mucha importancia cuando vemos que puede solventar de manera uniforme y, por tanto, de manera igual grandes crisis en toda Europa. Me refiero, por ejemplo, al principio de precaución. En los años 20, 21 y los años post-COVID, toda la Unión Europea se ve afectada por esta grave crisis sanitaria y crisis en todos los aspectos. Y existe una avalancha de recursos en todos los tribunales. En mi sala también hubo una gran avalancha de recursos que estaban examinando todas estas medidas sanitarias que iban adoptando las administraciones. Pues el principio de precaución, que se había desarrollado conceptualmente con comunicaciones de la Comisión Europea, la última en el año 2000, se utiliza. ¿De qué manera tan importante? ¿Cómo se interpreta cuál es el principio de precaución? Que lo dijo el TJUE, lo dijo el Tribunal Supremo, lo dijimos todos. En tanto no se despeje la incertidumbre sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud humana, es posible adoptar medidas de protección sin esperar a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales riesgos. Cuando resulte imposible determinar con certeza la existencia o el alcance del riesgo alegado por razón de la naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los resultados de los estudios realizados y, sin embargo, persiste la probabilidad de un perjuicio real para la salud pública en el supuesto que se materialice ese riesgo, el principio de cautela justifica la adopción de todas estas medidas restrictivas de derechos fundamentales. Principio de cautela, principio de precaución, que incluye dentro de su concepto el de proporcionalidad, no discriminación, coherencia, análisis de ventajas e inconvenientes o estudio de la evolución científica. ¿Qué importancia tiene, por lo tanto, este acervo comunitario del que yo en principio hablaba, que puede solventar problemas de manera igual en toda la Unión Europea, problemas tan graves como los que se produjeron? Este acervo europeo, además, ha supuesto, como he dicho en un principio, que se democratice en todas las materias. El derecho a la Unión Europea ha calado en todas las materias. Y lo que quiero hacer es una reflexión final de la importancia que tiene en todo este desarrollo del derecho a la Unión Europea y en toda esta generalización de los principios generales y toda la asimilación de ordenamientos jurídicos, la importancia que tenemos los jueces nacionales. Los jueces nacionales hemos ido planteando cuestiones prejudiciales ante el TJUE, de manera que éste se ha ido pronunciando sobre determinadas cosas. Ha sido también el acicate para que, cuando solamente se pronunciaba sobre materias estancas, se le obligase a salir de estas materias porque los jueces íbamos preguntando sobre otro tipo de normativa, sobre otro tipo de casos, ya no a lo mejor de gran importancia económica. El papel del juez nacional en la aplicación del derecho europeo es fundamental, porque el derecho europeo se vela, también se garantiza por los jueces nacionales. Es imposible que solamente la institución de Luxemburgo sirva para garantizar el respeto del derecho a la Unión Europea. Todos los jueces somos jueces que garantizamos la Unión Europea.
Las cuestiones prejudiciales son un instrumento y una herramienta de evolución y de compactación del derecho de la Unión, de tal manera que se excluyen ya directamente por los jueces todas aquellas normas que se entienden que son contrarias al derecho de la Unión y en las que se tiene dudas sobre su interpretación conforme se acude al TJUE. Quiero reflejar que en la página del Consejo General del Poder Judicial, en la pestaña de la Red de Expertos de Derecho de la Unión Europea y también en la página de Curia existen una serie de datos y de números que yo ahora no me voy a referir, pero de todas las cuestiones prejudiciales que se plantearon en España en los últimos años, el 70% de las mismas tienen contenido de derecho administrativo, son todas de derecho administrativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque las materias de derecho administrativo son muy amplias, pero también creo yo que es porque, bueno, quitando territorios como Cantabria y La Rioja, no creo que sean más, en el resto de España todos los órganos judiciales colegiados y también los unipersonales de la jurisdicción contenciosa están especializadas, de tal manera que hay compañeros que llevan 30 años, por ejemplo, estudiando tributario o un impuesto concreto dentro de la Audiencia Nacional o extranjería o, bueno, cualquier tipo de materia, que son expertos de tal manera que pocas personas habrá más, que sepan más sobre esta materia concreta. De esa manera se depura técnicamente el ordenamiento jurídico español y de esa manera, cuando se ve que no se puede depurar porque no se puede dejar de aplicar una norma, se acude al TJUE en el planteamiento de estas cuestiones prejudiciales. Cuestiones prejudiciales que suponen que los jueces nacionales lo que estamos haciendo es cooperar con el TJUE. No tenemos un órgano superior como puede ser el Tribunal Supremo. Yo cuando elevo los autos de preparación de recursos de casación estatal al Supremo y espero a la respuesta y a la respuesta que se le da a todos los supuestos de España para luego estudiarla y aplicarla y conocer la jurisprudencia, me estoy relacionando verticalmente con un tribunal que es superior al mío y que tiene como función, bueno, pues unificar y corregir nuestros pronunciamientos. Con el TJUE no. El TJUE desde el principio sabía, la Unión Europea desde el principio sabía que el hecho de que hubiese distintos sistemas judiciales en cada uno de los países, esta descentralización jurisdiccional podría suponer un peligro de interpretación diferente y que se hiciese que se fuese dispersando o diferenciando el derecho de la Unión Europea. La cuestión prejudicial hace que colaboremos con el TJUE para que, sin relación jerárquica, sin ulteriores recursos, no estamos ante una casación, para que entre todos unifiquemos esta interpretación del derecho europeo. La mayoría de las cuestiones prejudiciales que se plantean dentro del ámbito del derecho administrativo son relacionadas con el asilo o el régimen de protección internacional, con la fiscalidad, con los transportes, con la propiedad, con el derecho a la competencia, ayudas de Estado, función pública, aunque generalmente ha sido siempre Alemania y Francia los países que más plantean cuestiones prejudiciales, también los búlgaros, los polacos y los españoles estamos planteando muchas de ellas. A mí me parece que esta figura de la cuestión prejudicial es muy importante y voy terminando. ¿Por qué? Porque a veces sí que es, como yo he dicho, que vamos planteando cuestiones prejudiciales que interpretan un determinado precepto o un punto de un precepto que puede al final no suponer una gran revolución dentro del ordenamiento jurídico, pero otras veces no. Otras veces estamos revolucionando el derecho, no solamente el español y el europeo, sino el mundial. Voy a poner dos ejemplos, uno de los más antiguos que yo conozco y uno de los más modernos que yo conozco, y así termino. En el año 10, cuando yo siempre cuento la misma anécdota, o sea que a lo mejor alguien ya la ha escuchado, pero es que es muy impactante. En el año 10, cuando yo me especializo y me dicen que tengo que hacer una serie de prácticas unos meses en Madrid, acudo a la Audiencia Nacional, a una estancia, a su sección primera, donde el presidente se llama Diego Córdoba, y ahora es magistrado del Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo, y me dice que en su sección, que tenían unas materias dificilísimas de deslindes administrativos y tal, habían incorporado unos nuevos recursos de una nueva institución que era la de protección de datos, que seguro que no les iba a dar mucho trabajo y bueno, pues ahí la tenían, ¿no?, para compensar lo difícil. Y de repente, bueno, pues existen unas personas que dicen que se quieren salir de Google. Y yo llego allí, claro, no había papel cero, ni estaban informatizados ni nada, había una pila de papeles por todos los sitios y me explican cómo van a plantear una cuestión para que la gente tenga derecho a decirle a Google, Google Texas, Google no sé qué, los servidores estaban en no sé cuántos sitios, que les expulsen del sistema. A mí, si me lo llegan a explicar en chino, lo entiendo más o menos parecido, porque yo decía, ¿dónde van estos a decirle a Google lo que tiene que hacer? ¿En virtud de qué? ¿De la protección de datos de qué?
Pues esa sentencia de derecho al olvido, que salió de aquella sección, revolucionó el derecho a la protección de datos, a la intimidad y, bueno, pues es un derecho fundamental que no podemos perder frente a una superpotencia, ¿no? O frente a una supermoda que es la de las redes sociales, el Internet y todas estas cosas. Bueno, de las últimas cuestiones prejudiciales que ha planteado España tiene relación, y las ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tiene relación, por ejemplo, con la instalación de parques eólicos. Se trata de cuestiones prejudiciales muy elaboradas y muy técnicas que también van a suponer, cuando se resuelvan, un golpe en la mesa de decir, oiga, es que estamos hablando de derechos fundamentales de gran magnitud. Si en el derecho al olvido era el derecho a la intimidad, ahora estamos hablando del derecho a la información y a la participación. En este caso, lo que se plantea el TSJ de Galicia es si en el proceso de autorización de la instalación de un nuevo parque eólico es posible que en una tramitación tan larga se pueda declarar urgente de tal manera que los trámites de participación pública en vez de 30 días sean de 15 días. Fijaros que nimiedad, pues un trámite tan largo, ¿qué más da? Bueno, y que además, para garantizar esta urgencia, se pueda solapar el trámite de alegaciones con el trámite de petición de informes sectoriales. Es decir, que los ciudadanos, pero sobre todo las asociaciones ecologistas, alegan antes de saber el resultado de los informes sectoriales obligatorios para la Administración. Es decir, estamos hablando de derecho a información pública y a la participación pública en materia medioambiental. Supongo que vaya a tener también mucha repercusión y por eso quiero terminar con la idea de la importancia de las cuestiones prejudiciales, de la importancia de la figura del juez nacional y de la gran transformación que ha supuesto que hablemos de derecho administrativo con la idea de que el mismo derecho administrativo español es derecho de la Unión Europea.